Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de EST 1891. El día de hoy tenemos el privilegio de conversar con Agustín Iglesias, alcalde electo de Independencia. Bienvenido, Agustín. Muchas gracias, compadre. Gracias por la invitación y este espacio para conversar de temas, me imagino que muy interesantes. Súper El interesante, nombre sí. del programa, ¿por qué es? Me imagino por qué el año, pero el EST. El EST es como las marcas cuando ponen cuándo se fundaron. Ah, ok. Entonces nosotros decimos que no somos pájaros recién nacidos, sino que ya tenemos una historia de más de 100 años. Bien, bien. Buenísimo. Oye, Agustín, a todos los invitados, al partir les pregunto que nos cuenten por qué eligieron a su superhéroe. Y tú en este caso elegiste a Batman. Sí. Batman tiene una ética intachable, ¿cierto? Que es esa idea de enfrentar el mal, enfrentar a los delincuentes, que hoy día además es el principal tema que me va a tocar enfrentar en Independencia, con tasas de homicidio altas, con delitos altos, pero siempre con una ética marcada e importante. Él no mata a sus enemigos, por así decirlo. Solamente, bueno, los golpea, los enfrenta, pero no los mata. Ajá. Y creo que es un héroe, un superhéroe que eso, desde la sencillez de no tener un superpoder porque él solamente planea, solamente con su fuerza, su astucia, por así decirlo, enfrenta un tema tan complejo como lo es la delincuencia. Buenísimo. Vamos a ver cómo es este Batman en Independencia. Enhorabuena que llegó. Hay que ver cómo lo hacemos para adelante, sí. Oye, Agustín, cuéntanos primero, ¿quién es Agustín Iglesias? ¿Cuántos años tenés? 29. ¿Quién es este cabro de 29 años que se convierte en alcalde? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su historia? A ver, yo soy de Rancagua originalmente, crecí, me formé, hice toda la adolescencia y la niñez en una casa en Machalí con mis papás, de una familia católica, vengo de ahí, somos 4 hermanos, de una familia de generaciones, por así decirlo, cercanas que fueron de mucho esfuerzo. La de mi papá, o sea, él fue una persona de mucho esfuerzo. Mi abuelo, por el lado de mi mamá, fue una persona de mucho esfuerzo. Mi papá viene de Argentina, entonces también hay una cierta como particularidad, ¿cierto?, de origen. Y que desde chicos siempre como he tenido interés yo diría interés por el liderazgo. Yo diría que esa es como la principal característica, más que interés por lo político de sí mismo, porque si bien siempre escuché hablar de política a mi abuelo en particular, que era concejal poblanero del Partido Radical, era presidente del Partido Radical en Rancagua, muy de la UP, si bien era muy pan de él y crecí en ese contexto con él, nunca tuve liderazgo tan político en el colegio, por así decirlo, pero sí muy de liderazgo, de que organizaba todo, presidente del centro de alumnos, antes era el centro de alumnos encargado cultural, en las fiestas de Rancagua estaba metido ahí en el fondo de los que venden entradas, entonces, siempre como con una cierta posición de liderazgo que me gustaba, que se me daba fácil, y que nada, era lo que me interesaba. Después entré en la ingeniería civil en la Católica. Yo diría que era un buen estudiante con malas notas en el colegio. O sea, no sé, pues, salí con promedio 6,2. Igual en un colegio en el que el promedio más alto era un 6,6. Entonces, en el fondo, como que hay colegios que yo se escucho que dicen, no, yo tenía NEM 6,9. En mi colegio era imposible. Pero un MC2 era como alguien, por así decirlo, que era muy difícil entrar en ingeniería en la Católica, pero yo sabía que era buen alumno, que me iba muy bien en matemáticas, por ejemplo, y puse todo el empeño a la PSU. En ese entonces tuve 2 malas. En matemáticas saqué 8,17, después en ciencias 7,40, o sea, tuve una muy buena PSU porque, como te digo, era un buen alumno con malas notas, o con notas promedio, por así decirlo. Y en la universidad un poco lo mismo, o sea, en la universidad siempre me he metido en política universitaria desde el primer año, en Solidaridad, la Católica, un espacio político que me formó, que le debo gran parte de quien soy hoy día, por así decirlo, en lo intelectual y también en lo, ¿cómo decirlo?, como en el tacto social. Y ahí fui, bueno, delegado de generación en tercer año, fui centro alumno en cuarto año, fui consejero territorial en quinto año, candidato a la FEUC por Solidaridad, ahí no gané. Es la única elección que he perdido hasta hoy día, de 8 elecciones en las que me he enfrentado. Y La de la también FEUC.
o sea, digo yo, de todas las elecciones en las que yo he estado, Sí, la única que perdí fue la de la sí. FEU, que era una elección en lista. Porque soy campañero, me gustan las campañas, soy bueno para las campañas, y eso creo que es como un don, por así decirlo, porque para las campañas hay que tener cierta astucia, cierto olfato, y que creo que lo tengo. Podríamos interpretar igual que esa derrota de alguna manera puede haber sido como la preparación de la tierra para la elección que acaba de ocurrir, en que por primera vez Solidaridad ganó la FEU. O sea, claro, o sea, todo el triunfo de la FEU de parte de Solidaridad después de 14 años, eh, nada en la vida es de la noche a la mañana, ¿cierto? Nada surge como espontáneo, incluso si fuera un movimiento nuevo, eso surgió desde algo, desde alguien, todo tiene su raíz, toda la historia, ¿cierto? Las ideas que uno tiene vienen de alguna idea de alguien, o sea, en el fondo todo tiene algún origen y ahí uno puede ir para atrás, ¿cierto? Hasta llegar muy lejos. Y claro, las derrotas de Solidaridad durante 14 años, 13 años, obviamente que son la tierra fértil para el triunfo ahora. O sea, sin duda que se estuvo moviendo la tierra, se estuvo regando, se intentó sembrar y no se cosechó, por así decirlo, en el corto plazo, porque claro, creo que Solidaridad, por así decirlo, es una planta que le costó florecer, que se demoró en florecer, pero que espero que sus flores salgan ahora con mucho vigor, con mucha fuerza y que sea muy difícil en el fondo de cortar o de sacar. O sea, Sí. esa es la apuesta que uno tiene con Solidaridad, porque claro, son proyectos súper contracorrientes, son proyectos que no están preocupados de lo popular, por así decirlo, sino que, oye, tenemos una idea y queremos tener, bueno, y esa machaca, esa derrota del 2018 y de muchos más que pasamos por ahí, sin duda que tienen algo que ver con el triunfo de ahora, no del todo, yo le doy todo el reconocimiento a los cabros que hoy día son de esta federación, pero ninguna planta se construye de la nada y claro, yo pasé por Solidaridad 7 años, o sea, Solidaridad tiene 14 años, yo tuve 7, entonces obviamente que algún aporte habré dejado en ese momento. Oye, y eres ingeniero entonces. Ingeniero civil. Te viniste a Rancagua, estudiaste, y luego ¿qué pasó después de la universidad? Yo, a ver... ¿Estás casado, tenés guagua? No, estoy pobleando, soltero pobleando, soltero ante el registro civil, pobleando ante el público, ¿cierto? Y ante tu polola. Y ante mi polola, sobre todo. Yo, el 2019, en el fondo, después de ser candidato a la FEU, el 2018 terminé un poquito cansado de la política universitaria no sé si moví la cámara, porque moví un cable acá. No, pero creo que no. No se movió. Ah, ya, Estoy bien. Ya, perdona por la interrupción ahí. En el fondo, el año 2018 fue mi último año como candidato y el año siguiente no quise hacer nada, se me había ofrecido alguna oportunidad en Solidaridad y quise descansar, pero a fines de ese año sale una alternativa porque los egresados de Solidaridad están armando, ideando, pensando en un proyecto político de competir por una alcaldía en la comuna de Independencia. Por ese motivo que te puedo explicar después, en otra pregunta, pero digo, y el candidato era Juan Carlos Gamburi, que había sido candidato a la federación en el año 2016, que ya había egresado, abogado, joven, o sea, Juan Carlos tiene 2 más que yo, entonces en el 2019 tenía 26, y acepta este desafío de competir por Independencia como alcalde, y una de las primeras decisiones que él toma es: me voy a ir a vivir a Independencia. Pero para eso quiero irme con alguien, quiero irme con alguien del grupo que me acompañe, por así decirlo, y se le suma Álvaro Cordero, también de Solidaridad, candidato a la FEU 2017, o sea, Juan Carlos 2016, Álvaro 2017, y que lo acompaña, y estábamos con un tercero. Y en esa búsqueda, yo soy un amigo de Álvaro, yo le digo: oye, yo estoy disponible. Yo ya había vivido antes en La Bandera, en San Ramón, en el año 2016, por un proyecto de la pastoral. Como soy de región, yo no vivía con mi papá, entonces no era como dejar en mi casa, por así decirlo, sino que era dejar el departamento con mis hermanos para irme a vivir a Independencia. El costo, por así decirlo, era bajo. Además que los de regiones somos más aperrados. Sí, pues somos mucho más aperrados. Y en el fondo, además que yo sentía que bueno, era bueno poder acompañar, estar metido en el núcleo de este proyecto, pero básicamente yo me iba a vivir pagando mucho menos de arriendo, casi nada, porque como ellos todos trabajaban y yo no, yo dormía en un sucucho al principio, una pieza sin ventanas, totalmente contra cualquier estándar
ahí en la casa. Y, y con el pasar del tiempo, en el fondo, yo no iba a trabajar en la campaña. Iba a Ajá. vivir con Juan Carlos mientras estaba en la universidad. Yo era el primer semestre del 2020, seguía en la universidad con 3 ramos, era mi último periodo. Y, y de a poco me empecé a meter en la candidatura, del proceso de la candidatura, porque todavía no era la candidatura, era un proceso previo de inserción en la comunidad, por así decirlo, en el que fui conociendo a los dirigentes. Y bueno, y Juan Carlos veía que se me daba bien un poco esa relación con los dirigentes sociales, etc. Entonces fui quedando como a cargo de la relación con los vínculos con los líderes locales, por así decirlo. Por lo que empecé a trabajar también como part-time mientras estudiaba. Y bueno, así fuimos como, por así decir, avanzando en la candidatura. Nos tocó el COVID, vivimos 3 meses sin COVID, 2 meses sin COVID, empezó el COVID en Chile y en el mundo. Entonces nos quedamos encerrados en la casa, que fue un espacio increíble de conversación, de discusión, donde éramos 3 que veníamos de solidaridad, pero con idea distinta igual. O sea, en ningún partido, en ningún movimiento político existen personas calcadas, siempre hay matices, siempre hay diferencias. Eh, y bueno, tuvimos ese proceso y al final del año 2020, cuando quedaba muy poco para las inscripciones de candidatura, que eran en enero de 2021, se nos ocurre la idea de ser candidato a concejal. Un poco porque si ganaba Juan Carlos era bueno tener a alguien en el consejo, ¿cierto? Que fuera un apoyo, un respaldo del alcalde. O en caso de perder, bueno, era bueno que el proyecto siguiera, por así decirlo, ¿cierto? Si es que Juan Carlos perdía, era muy fácil que se diluyera, por así decirlo, ese proyecto. Y bueno, yo como ya el mano derecha de Juan Carlos, que me acompañaba a todas partes, que la gente me conocía, que tenía personalidad para ser candidato, vamos arriba de candidato, por así decirlo. Y enfrento a esa elección. La elección de concejal. De concejal el año. Y Juan Carlos de alcalde. Así es. Enfrento a esa elección el año 2021. Una elección que hicimos muchas cosas, hicimos un trabajo muy intenso de calle, mucho puerta a puerta, etc. Y yo con un equipo muy chico, preocupado sobre todo de la parte más digital, de WhatsApp, de redes sociales, sacamos 1100 votos, saqué 1100 votos y entré así, pero raspando, como en casi todas mis elecciones. Yo debo decir que cuando fui candidato a delegado, gané por 4 votos, o sea, hay un historial, por así decirlo. No, después cuando fui contra alguno no, pero digo, así en todas las elecciones fui a ganar a contra de lo que todo el mundo pensaba. Nadie se imaginaba que este cargo universitario iba a ser concejal de independencia. Bueno, sí, fui concejal. Y ahí he sido concejal hasta hoy día, un concejal súper... 4 años. 3 años y medio en realidad, porque a nosotros nos corrieron la elección de octubre a mayo por el COVID. Entonces perdimos 5 meses, entonces son, claro, 3 años, 7 meses como concejal. Voy a cumplir el 6 de diciembre cuando entrego el mando de concejal para tomar el mando de alcalde. Y nada, pues bueno, como concejal, un concejal bien fiscalizador, bien abocado a la función del concejal, que es muy poco común, porque los concejales son un territorial más, ¿cierto? Que está en la calle todo el día. Yo además estaba mucho en la calle, pero además era concejal fiscalizador y levanté varias polémicas, por decirlo, financieras, etcétera, en Independencia, que fueron las que me dieron el centro de respaldo de, oye, es creíble, es trabajador, está en la calle, pero además es creíble en un tema tan sensible como el de la probidad, que hoy día está como en cuestión todos los días, ¿cierto? O sea, todos los días cualquier día puede aparecer cualquier alcalde en televisión, entonces como que... Preso. Y presos, claro. Entonces como que ese tema es súper sensible a la ciudadanía y yo lo enfrenté con mucha fuerza desde el principio. Cada vez que aparecía algo lo decía, sin faltar el respeto al alcalde, pero con mucha por decirlo, firmeza, era muy frontal. Y eso me valió algunos reportajes en televisión, algunas apariciones en prensa que me ayudaron mucho después para lo que viene después, que lo que viene después es decir, bueno, voy a ser candidato a alcalde. Entonces, quien partió, mi función en la Casa de Independencia cuando llegué era barrer. O sea, yo de verdad era el que hacía la aseo mientras Juan Carlos hacía sus reuniones, porque yo nunca pensé ser concejal cuando llegué a Independencia, no estaba en mis planes. Y bueno, se fue dando en el fondo esto y fue una linda oportunidad. Como concejal lo pasé muy bien, aprendí mucho con un lindo equipo y dijimos, bueno, vamos a hacer alcalde. Completamos por la alcaldía, veía una oportunidad, seguíamos a Gonzalo Urán, había una apertura, pero para mí lo importante es la primaria.
Y durante mucho tiempo remé porque hubieran primarias, porque eso me validaba, eso me daba más tiempo de campaña, me permitía varias cosas que en el fondo me iban a hacer un buen camino, ¿cierto? Para llegar a octubre con una espalda más ancha para enfrentar la última elección. ¿Y tuviste primaria? Y tuve primaria. En Chile Vamos. En Chile Vamos. Tuve primaria contra Rodrigo Barco, que es RN de toda la vida, pero ya era independiente porque había renunciado justo para tener cierta libertad. Fue candidato en la primaria y bueno, yo tuve que hacer ahí algo que ha sido bien flanco de pregunta más que de crítica. Ser candidato por la UDI, Independiente UDI, cuando yo nunca había venido de la UDI, yo venía de Solidaridad, es decir, el movimiento opuesto a la universidad, el movimiento de la UDI, que era el movimiento gremial. Nunca me había identificado, por así decirlo, con el mundo UDI, pero en su momento yo dije que no hay tantas diferencias, primero que nada, dentro de Chile Vamos, porque Chile Vamos tiene lógica como de partido, hay cierta sensibilidad, etcétera, pero además que fui conociendo a ciertos liderazgos políticos de la UDI, como Guillermo Ramírez, como la Pepa Hoffman, como el Tono Coloma, como la Carol Baum, etcétera, entre otros que me hicieron decir, oye, como Jorge Alessandri, por ejemplo, el diputado, ¿sabéis que este es un espacio donde hay gente seria, gente que trabaja, gente con la que no tengo tantas diferencias, ¿cierto? Como dije antes, en todos lados no tiene diferencia. Y la persona le gana la ideología. O sea, claro, que en el fondo, cuando uno está en política, las cosas son mucho más pragmáticas, por así decirlo, que en el fondo que la teoría. Claro, hay ciertos límites. Porque yo no hubiera sido candidato a alcalde por un partido centro-izquierda, en ningún caso, y también tengo mis límites con republicanos. O sea, yo no hubiera sido candidato a alcalde por republicanos, ¿cachai? Entonces, pero claro, dentro de Chile Vamos había una cierta flexibilidad, mantenía mi independencia. Y la UDI se portó muy bien conmigo. O sea, además de demostrar que tiene un personal que se está renovando, las nuevas generaciones de la UDI, los liderazgos que hoy día están en la UDI, fondo, eran personas que me decían, oye, acá hay un espacio cómodo de trabajo en el cual tengo mucha conexión con varios de ellos y que además que algo importante es que ellos saben cuáles son mis diferencias con ellos. Cuando a ellos en ningún caso se pueden sentir engañados, ellos saben de dónde vengo, de solidaridad, saben qué pienso, en el fondo. Entonces, como que, claro, era bien honesto la entrada, por así decirlo, la entrada como cupo de ellos, no a militar porque aún soy independiente, pero compito como cupo UDI. Yo era concejal por RN, yo fui concejal electo por RN, entonces claro, ahí hay como una cierta duda de mucha gente, oye, ¿por qué va a ir cupo UDI? Si además que las figuras de solidaridad que están en política están todas en RN, como que no haya mucha comprensión de eso, pero bueno, hay una explicación, por así decirlo, histórica y cosas que las cosas se dan así, ¿no? O sea, hay muchos casos de la historia política que en el fondo terminan en ese partido por cosas del día a día, la cotidianidad. Gano esa primaria con 4.200 votos, una votación muy importante en Independencia. Gonzalo Durán, que no es una figura muy reconocida en Independencia, que viene siendo concejal desde el año 96, ganó su primaria del año 2012 con 3.500 votos. O sea, mi primera primaria la gano con 4.200 votos, con una votación bastante importante, casi doblando a Rodrigo Barco, un concejal de 16 años de Independencia, y eso fue la primera demostración de fuerza de decir, oye, por así decirlo, extremadamente. Yo imagino que este cabrón algo tiene, o sea, votos tiene. Tiene sus cositas. Tiene sus cositas, ¿cierto? Pero faltaba mucho. Yo sabía que se ganaba con aproximadamente 20.000, 30.000 votos. Entonces, claro, todavía estaba lejísimo de la meta, pero ya era un buen piso. Además que la izquierda no tuvo primaria, entonces también me permitió un cierto avance previo a la elección de octubre. Y bueno, y ahora recién, hace ya 2 semanas, me enfrenté a la elección final de octubre. Y saqué 25.000 votos contra la candidata del Frente Amplio que sacó 15.000. Entonces también una gran diferencia, 45% en una comuna popular, 12 años en la mano de la izquierda, que bueno, ahora pasa a estar en manos de ciertos... que yo digo, solamente voy a decir esto, yo no me gusta decir recuperamos la comuna, porque la verdad es que la comuna tampoco es mía, ¿cierto? Y tampoco es de Chile Vamos, y tampoco es de la UDI, la comuna es de la gente, de las personas, no me siento recuperado nada, claro. El color político, el signo político de quien lo lidera es de derecha, pero la comuna no es mía, ni nuestra, o sea, sigue siendo de los vecinos, y por eso voy a trabajar por todos, por los que votaron por mí y por los que no votaron por mí. En un momento hablaste que en la campaña de Juan Carlos te hiciste cargo como de las redes sociales. Hoy día los ciudadanos de a pie vemos que la política se mezcla mucho con la farándula y con las redes sociales. En Copiapó, el alcalde que ganó no sé cuánto habrá influido, que hizo como un
Se escucha como una weá. Hizo como una cuestión en TikTok de Volver al Futuro. Sí. Y no sé. ¿Salió cerca de él? Sí, Ya. sí. Chicardini, que es el papá de Sí. una diputada. Entonces te quería preguntar, ¿qué tanto de farándula tiene la política? Sobre todo porque cuando tú estabas en campaña te huevearon porque eras tartamudo. Y también es como, ¿qué tiene que ver eso con las ideas o el debate de ideas que uno espera de la política? Y entonces te meten en un tema personal y tenés que salir como un poco a defenderte de ataques personales que no vienen al caso. Sí. Bueno, son dos puntos distintos, creo, ¿cierto? En el fondo, ¿qué tanto tiene que ver la farándula con la política? Yo no hablaría de la farándula, hablaría de... las campañas políticas se ganan en base a dos parámetros. Se ganan en base al parámetro del conocimiento, que es fundamental. Que es fundamental. La gente tiene que saber cuando vaya a votar, te tiene que conocer, le tenés que sonar, tiene que tener alguna idea de quién es la persona que está en el papel. Eso es fundamental y por eso que las figuras mediáticas tienen buenos resultados, ¿cierto? Porque en el fondo el candidato que es conocido, porque no sé, porque haya estado en algún espacio público, tiene una ventaja. Por eso que el incumbente tiene ventaja, etc. Entonces ese es el primer parámetro que es importante. Más que la farándula, diría, ser conocido es importante. Por eso es importante, creo que fue importante en la campaña la... ¿Y a ti cómo te conocieron? Yo creo que por dos partes. Uno es por las redes sociales. Esto es un trabajo de redes sociales muy importante, que es un lugar en el que uno llega a mucha gente en poco tiempo, ¿cierto? Cuando uno dice, hago un video y lo vieron 3.000 personas. Yo no sé si uno dice que 3.000 personas es un video que ve poca gente, de hecho. ¿Ya? O sea, en el caso mío, en las redes, cuando ya había crecido. Ya, pero supongamos que lo ven 1.000 personas. Que eso, mira, es súper poco. O sea, que un video te lo vean 1.000 personas. Pero no, yo creo que no se dimensiona lo que son 1.000 personas. O sea, 1.000 personas es un colegio completo que vio tu video. Entonces, creo que las redes sociales tienen esa cuestión de facilitar, de llegar a audiencias a las que no llegarías si no es por redes sociales. Entonces, redes sociales te ayudan muchísimo el conocimiento. Tiene un tope, tiene un techo de como 70% de las comunas, eso es lo que dicen los que saben, pero te da un avance en gente que no vaya a tocar nunca, que no la vaya a ver nunca. Entonces, que hay gente que, de hecho, como que después de 3 años, 4 años, usted es el de Facebook. Cuando, claro, sí, soy real toque, soy de carne hueso. Entonces, claro, hay algo de eso. Yo lo mismo hice con WhatsApp. Yo tuve un WhatsApp muy activo que respondíamos a todo el mundo y lo mismo. Usted es de WhatsApp. Gente con la que nunca hubiera podido interactuar si no hubiera sido por WhatsApp. Instagram es lo mismo, TikTok es lo mismo, ¿cierto? Pero esa es una primera variable que no es suficiente por sí misma. Tiene que haber, hay un segundo componente que es el de la adhesión. Quien te conozca además adhiera a ti, porque te pueden conocer además porque eres tu pie. O sea, hay gente muy conocida en política que está muy mal evaluada. Porque tiene que haber adhesión, tiene que haber ganas de que ese día se levante y diga voy a marcar la línea por Agustín Iglesias. Y eso se logra, creo que con dos cosas. Uno, con el contacto físico. Por eso es que las redes sociales por sí solas no bastan. Te tienen que tocar, te tienen que ver, saludar, ver cómo eres, verte siendo tú. En el fondo eso es súper importante. Y lo segundo, claro, es que le des confianza. Es que hayáis mostrado que trabajáis, que hayáis demostrado que eres un gallo que no solamente dice algo. O sea, yo creo que no hay nada más que le moleste a la gente el gallo que discursea nomás, ¿cachai? O sea, yo creo que hoy día es muy difícil convencer a la gente a punta de discurso. Yo creo que eso está casi eliminado y va para atrás, porque hoy día con las redes sociales se pueden mostrar hechos, entonces el que no muestra hechos concretos, entonces como que no pasa nada. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, claro, hay mucha exposición, un poco para responderte a eso, tampoco es franto, es una exposición, y las redes sociales tienen en el fondo la virtud de que te permiten llegar a mucha gente, y el problema que en caso de error o en caso de polémicas son muy viralizables, ¿cierto? Sí. O sea, porque además que las redes sociales... Y pueden ser agresivas, como... Sí, o sea, y porque además que las redes sociales tienen una lógica donde lo que más se viraliza es lo polémico. El algoritmo y la manera que se forman las redes sociales premia eso, y eso es un problema. Creo que es una ventaja cuando quieres hacer polémica, es un problema cuando te hacen la polémica, en el fondo, porque es un problemón que se construye y se transforma en un problemazo, ¿cachai? O sea, no sé, yo me acuerdo una vez que fue mi primer viral, por así decirlo, fue
cuando el gobierno de Boric para el plebiscito de salida tenían estos como, ¿te acordás que gente iba como a informar sobre la Constitución? Una cuestión totalmente ridícula, que era evidentemente un intervencionismo así absurdo. Bueno, yo hice un video diciendo, partiendo del video, este gobierno no tiene vergüenza. Ese video se viralizó en pocos minutos, 80.000 personas. 80.000 personas, o sea, antes hablamos de 1.000. 80.000 personas es el Estadio Nacional 2 veces, algo así, que vieron el video. O sea, llegué a muchísima gente, me hice más conocido y eso te genera muchas cosas, o sea, aumento de seguidores, etcétera. Pero claro, las redes sociales premian, valoran la polémica, lo que también tiene un problema, que personajes como polémicos en sí mismos, ¿cierto? Como los que uno conoce, que se ven en redes sociales, les va muy bien, pues les va muy bien. Pero el problema que ellos tienen, porque yo creo que tienen problemas para ganar las elecciones, es porque no tocan gente, porque la parte de la adhesión en el fondo como que se la pierden. Vale. Oye, y ahora te invito a que conversemos de un tercer tema para ir cerrando esta conversación del podcast, y es respecto al social cristianismo. Tú eres social cristiano y de alguna manera tu elección hoy día es como una luz en un día nublado que podría presagiar el nacimiento de una nueva forma de entender y vivir la política que hoy día, hasta el momento, Chile no ha tenido hace muchos años. ¿Qué significa para ti ser social cristiano y qué futuro le ves? Sí. Sí, yo antes que todo, por así decirlo, soy social cristiano en política. Antes que cualquier apellido de partido que me puedan poner, si llegara a militar incluso más adelante, antes que cualquier cosa, siempre voy a ser social cristiano. ¿Qué significa? Es difícil decirlo en tan poco rato, ¿cierto? Porque tú sabes de esto y uno podría estar hablando de esto un programa completo, pero significa que los valores cristianos, que no necesariamente hay que ser católico para eso, ¿cierto? Que son los valores, los principios cristianos, están en consideración constantemente a la hora de pensar políticas públicas y hacer políticas. Y eso tiene que ver tanto con las políticas públicas, con los programas que uno haga como alcalde, y con la vida personal que uno tiene, ¿cierto? En el fondo con la ética propia de uno. Todos tenemos defectos, todos tenemos pecados, por así decirlo, si no hablar en términos más religiosos. Pero yo no quiero plantearlo esto en términos religiosos, porque eso como que lo que hace es convertir muy estrecho el término de los social cristianos. Creo que pueden haber perfectamente gente agnóstica, atea, budista, evangélicos, sintiéndose social cristianos. Creo que eso es algo importante de explicar, porque el social cristianismo va más allá de la religión. Son ciertos valores que están vinculados al cristianismo, que están escritos y documentados en la doctrina social de la Iglesia, y que son valores transversales, son valores, como el Papa Francisco dice, le quiero hablar a todo el mundo, ¿cierto? No a los católicos, por así decirlo. Entonces, y hoy día hay tantos temas como el tema del medio ambiente, ¿cierto? El tema de la familia, que entenderlo para mí desde una perspectiva cristiana, una perspectiva desde el amor, por así decirlo, ¿cierto? El amor gratuito, es fundamental para hacer política. Creo que ser social cristiano en política tiene como cierta contradicción, porque la política es dura, la política es traicionera, por así decirlo, ¿cierto? Hay mucho de eso en la política, y el social cristiano es mucho más, o sea, el ser social cristiano te impulsa a tener valores más contracorrientes, ¿cierto? O sea, cualquier persona que haya leído un pasaje del Evangelio sabe que el mensaje cristiano es contracorriente, es un mensaje que es gratuito, es de entrega, es de humildad, es de resignación, y eso hoy día en el mundo que vivimos es como que no calza, ¿cierto? Entonces, claro, eso es social cristiano. Respecto a cómo lo veo, a ver, creo que hay una linda oportunidad de mostrar que es posible hacer una política desde la derecha, con valores cristianos, y que salga un poco, ¿cierto?, del modelo y el esquema tradicional de la política. Hoy día estamos muy polarizados y por lo tanto muy paralizados también en política y en los avances del país. Pero y no hablar perdón que te interrumpa, pero seguir hablando en términos de derecha e izquierda no es seguir en el esquema de pensamiento de polarización.
Es que yo creo que son etiquetas que uno no puede eludir, en el fondo, claro. O sea, yo creo que intentar eludir la caracterización izquierda-derecha es muy difícil, es muy complejo porque para la gente es una manera fácil, ¿cierto?, de cómo etiquetar. Y es muy difícil pensar que uno tiene la posibilidad de desetiquetar. O sea, sería ideal que, o sea, creo que la gente, de hecho, creo que las personas votan no pensando en izquierda y derecha. O sea, hay una gran parte que sí, que vota por el partido, etcétera. Pero sí, en el fondo, sigue existiendo esa como categoría que es muy difícil de definir, ¿cierto? ¿Qué significa hoy día ser de derecha? ¿Qué significa ser de izquierda? Es una discusión bien amplia, pero bueno, es cierto, yo no estoy pensando en que quiero que sea reconocido por ser un alcalde de derecha, sino que es por ser un buen alcalde que tuvo una muy buena gestión, pero que en términos políticos rompió la barrera de la polarización. Hoy día, en todo el mundo y en todas partes, la polarización es la moda, ¿cierto? Pero la polarización, más que hablando de izquierda y derecha, hablando de buenos y malos. O sea, todo lo tuyo es malo, todo lo mío es bueno. Y cuando soy gobierno, todo lo mío es bueno, y cuando soy oposición, todo lo tuyo es malo. Y esa dinámica creo que nos tiene paralizados. O sea, mientras no salgamos de esa dinámica, da lo mismo que sea gobierno, porque uno ve, o sea, qué avance vio uno en este gobierno, qué avance se ha visto sustantivo en el gobierno de Boric, pero uno puede decir lo mismo sobre el último gobierno de Piñera, qué avance sustantivo hubo ese gobierno. Y no tiene tanto que ver con las intenciones que tenga Boric positivas o Piñera positivas, sino tiene mucho que ver con la paralización de la oposición. Entonces, yo estas semanas que he dado alguna entrevista, lo he dicho, yo no vengo aquí a hacer política de trinchera. Voy a juntarme con Claro, pero tú eres un social cristiano que de alguna manera está alojado en la UDI y lo bueno es que tienes esa libertad para alojarte en RN también o alojarte en un partido sin ser de ese partido porque eres social cristiano. ¿Ves posible o te gustaría que existiera un partido político social cristiano? Bueno, existe uno, pero... Sí, pero que no tiene nada que ver, ¿cierto? Con lo que con la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que es improcedente. O sea, hoy día la crisis política tiene que ver con la atomización de partidos políticos. Hay una relación directa con eso. Y tener un nuevo partido en la derecha creo que no es aporte. O sea, hoy día creo que las sensibilidades están bien representadas, ¿cierto? ¿Quién es un derechista más duro? Tiene el Partido Republicano. ¿Quién es más liberal? Tiene Bópoli, ¿cierto? Y después, bueno, en el RN y la UI son diferencias, así, unas líneas bien difusas, bien delgadas, que, en el fondo casi de estilo, casi de historia, en el fondo como... entonces yo creo que hoy día hay espacio en la derecha para quien se siente de derecha, por así decirlo, incluso en amarillo y en demócratas, que hoy día forman casi colisión con la derecha. O sea, creo que hoy día no hay mucha justificación para pensar en un nuevo partido. O sea, los partidos políticos no son espacios para representar nichos, no son espacios para representar ciertos subgrupos. Para eso están los movimientos o las alas dentro de los partidos que representan cierta sensibilidad y que se podrán enfrentar internamente, porque al final del día, ¿cierto?, el bien mayor es que la coalición avance. Entonces yo creo que esa segmentación, yo creo que el Frente Amplio incluso entendió esto. O sea, el Frente Amplio, que antes era un conjunto, cierto, de movimientos, después de partidos como un RD Convergencia, hoy día es un solo partido. Y creo que en el fondo va en la lógica de decir, oye, hoy día necesitamos desatomizar la política para poder tener grandes coaliciones. O sea, yo creo que Chile Vamos hoy día funciona casi como un partido, y en donde hay tres alas y tres sensibilidades que están bien explicadas. Y por lo tanto tú a posibles personas social cristianas que adhieran con corazón a la doctrina social de la Iglesia y que estén pensando en aventurarse en un proyecto político, les diría, relájense respecto a qué partido. O sea, creo que ser social cristiano no tiene partido. Creo que es posible ser social cristiano en diferentes partidos. Yo no voy a decir en cuál sí y en cuál no, porque yo no tengo ninguna vara, por así decirlo, ningún test de la gran cura para hacer quién es social cristiano y quién no. Hay algunos que me parece evidentemente que no. Hay algunos que me parece que evidentemente son contrarios, por así decirlo. El Partido Comunista, por ejemplo. El Partido Comunista, por ejemplo, son contrarios a valores cristianos, porque no creen en eso. El Partido Comunista es un partido ateo. El marxismo es ateo. Sí. Entonces, claro, uno podría poner ciertos límites. El Frente Amplio es lo mismo, ¿cierto? Tiene ideologías, pero claro, en el fondo, creo que en la derecha hay espacio en todos.
en todos los partidos para ser social cristiano. Y en la centro izquierda, bueno, no podría decir si en la DC hay algo como eso. Creo que así por los estatutos y los principios podría haber algo, pero yo le diría a ese amigo, sepa que usted va a ser una minoría minoritaria, que va a ser la minoría de la minoría. Entonces, que en el fondo que eso es una realidad. Ese partido fue un partido social cristiano con mucha fuerza. O sea, el origen de la Falange Nacional, con Frei Montal, eso es social cristianismo, lo más social cristiano que ha habido en Chile en estos años de historia. Pero hoy día en la DC, si hay espacio para el social cristianismo, probablemente yo respondería que sí, pero sabiéndose que va a ser una minoría minoritaria. Uh-huh. Para cerrar, ¿qué vamos a ver en Ciudad Gótica ahora que llegó Batman? Creo que es un poco pretencioso decir que uno es Batman y también es un poco exagerado que vivimos en Ciudad Gótica. Pero vamos a ver un alcalde, un trabajador, un alcalde cercano, exigente en su equipo, muy preocupado de la probidad, muy preocupado de la probidad. No había, o sea, a mi equipo, a todas las personas que he entrevistado, le he dicho, aquí no hay ni un espacio, ni una coma para equivocarse en esto. El primero que tenga una actitud o un hecho concreto que vaya contra la probidad, que sepa que yo lo voy a enfrentar, aunque sea de los amigos, aunque sea de los propios. No hay espacio aquí ni para el partido, ni para el amiguismo, ni etcétera, para que se meta en cuestiones de dudosa procedencia. Eso lo estoy dejando claro desde el día 1 y lo voy a enfrentar con mucha seriedad. Uh-huh. Oye, te agradezco por la conversación y además te felicito no solamente por haber sido electo, sino por la valentía, porque de alguna manera también eres como un faro que alumbra y que podría presagiar un lindo futuro para nuestro Chile. Gracias, Mauricio. Salud. Salud. Con agüita, sí. Con agua, sí, nos faltó el vino.